los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Gracias al Señor por su palabra. Así como estamos a seguir alabando al Señor, qué bueno que en nuestra aflicción siempre podemos ir al Señor en oración. Amén. Este himno dice: dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Mira tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, tú sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno la contienda. Sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Sigue tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo. Te dará en el reino franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Fía tan solo en Él. Dilo a Cristo. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Dilo tan solo a Él. Dilo tan solo a Él. Amén. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios soberano? Aún cuando estamos en nuestros momentos más peores, Él lo usa para bien. Damos gracias a Dios. Fortaleza en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas,
llenos de amor. Y tú obras en silencio para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Tú eres sabiduría, nadie puede comprender, y tú reinas sobre el cielo, y tu gracia eterna es. Tú levantas al caído, no se mide tu bondad. Me rodeas y sostienes, tus promesas nunca fallarán. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Aún en el camino más oscuro, procuras nuestro bien, procuras nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, tú eres soberano Dios. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Aleluya. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Sí, porque me voy a tardar. Buenos días, es un placer verlos a todos. Tuvimos celebrando el bautismo del hermano, nuestro nuevo hermano Osvaldo, lo felicitan al final del servicio.
Al parecer no se pudo ver, ¿verdad? No se pudo ver por problemas técnicos, pero si no me creen, todavía viene mojado del pelo. Pero buenos días, hermanos, a todos. Es un placer verlos. Tenemos anuncios para esta semana. Tenemos la actividad de los padres e hijos. Se ha propuesto para otra fecha, para el mes que entra, para septiembre. No se ha cancelado, simplemente estamos trabajando porque hay otros padres que quieren unirse del Ministerio de Habla Inglés. Entonces estamos dando la oportunidad a ver cuántos van a poder venir, y por esa razón fue que hemos cambiado la fecha. Pero no se ha suspendido, estamos en eso. Okay, y el sábado 17 de este mes, que es el sábado que entra, hay una actividad para las mujeres que es un taller que es titulado Cómo estudiar la Biblia. Está abierto para jovencitas de 13 años en adelante y va a empezar a las 4 de la tarde aquí en la iglesia. Así es que mujeres quieren venir, tienen sus hijas de 13 años y más, pueden traerlas y unirse en eso y aprender. Para todos los que tengan curiosidad de cómo estudiar la Biblia, cómo leerla, se va a estar enseñando eso a todas las damas. Así es que vamos a orar por las ofrendas y los diezmos también, hermanos. Así es que cierren sus ojos ahí, así como están. Vamos a darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Padre, venimos ante ti, Señor, a darte las gracias más que nada por esta semana que hemos vivido, Padre Santo, y por este inicio de semana, por este día que tú nos has dado, Padre Santo bendito. Te pido por cada familia aquí presente y por la que no están aquí, Padre Santo, que no pudieron asistir, pero en sus corazones quisieron venir aquí, Padre Santo, pero no pudieron, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que bendigas lo que podemos traer a ti, Señor, lo que tú nos das, Padre Santo. Tú solamente nos pides el 10% de todo lo que nos das, Padre Santo bendito. Te doy gracias, Señor. Te pido por aquellas personas que no tienen trabajo, Padre Santo, que los bendigas con un trabajo, y aquellos que tienen mucho trabajo, Padre Santo, que no les des tanto trabajo, pero que les paguen más, Señor. Padre Santo, te damos gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Te pedimos ahora, Señor, que nos bendigas al comenzar esta semana. Estés con nosotros, bendigas a cada padre, a cada sacerdote de todos los hogares que están aquí representados en este día. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden pasar. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansa en el Señor. Tus penas dile a Él, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansa en el Señor. Tus penas dile a Él, orando.
Pueden tomar sus asientos, hermanos. Preparamos nuestros corazones para leer la palabra del Señor. Vamos a leer Esdras 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y a la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los Persia de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey de Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que los mantienen del palacio. No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, y a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas.
Ahora, pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario de sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Gracias al Señor por su palabra. Dios les bendiga, mis hermanos. Antes de comenzar, mientras yo trabajaba este sermón, no puedo negar que esto está como alto. Primero, no puedo negar eso, está como alto. Y lo segundo que no podía negar es que aún como iglesia no hemos orado por Venezuela. Tenemos familia de Venezuela, y no solamente porque tenemos familia, sino porque allá hay cuerpo de Cristo. Y yo quería tomar este momento porque cuando veía este sermón pensaba en los hermanos, y sigue alto, en los hermanos de Venezuela. Así que yo le invito a que se queden sentaditos así, no tienen que pararse, pero que presentemos a Venezuela, no solamente por lo que está pasando, sino porque no es sencillo. Hay personas de Venezuela que han entrado de Venezuela no porque Venezuela sea mala, sino porque se complicó el asunto. Y sigue alto. Ok, ahora sí. Entonces, y porque tenemos una familia de venezolanos que amamos y probablemente usted también conoce a alguno que otro venezolano por ahí. Así que vamos a orar por Venezuela, vamos a clamar al Señor, porque nadie quiere estar en la posición que está Venezuela hoy. Padre eterno, Dios todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú tengas misericordia de Venezuela. Señor, no queremos tomar partido y solamente los venezolanos entienden qué es lo que pasa mejor que nadie en Venezuela. Pero sí sabemos, oh Señor, que hay una iglesia tuya en Venezuela, que hay hermanos y hermanas que están pasando situaciones difíciles en Venezuela. Y te pedimos, oh Señor, que todo ambiente político turbio sea esclarecido, Señor. Que tú guardes las vidas de los venezolanos. Que tú, Señor, traigas la paz a este lugar. Que tú cuides tu iglesia, oh Señor. Pero más que todo, que aún esta situación traiga personas a ti. Y que el pueblo de Venezuela se dé cuenta de que tú eres la solución. No es los organismos internacionales, no son los veedores, eres tú, Señor, la solución. Por lo tanto, pedimos, oh Dios, por Venezuela, pedimos por Cuba, pedimos por Nicaragua, pedimos por los diferentes países que se ven en situaciones difíciles también, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Así que cuando usted ore, piense que aquí tenemos al hermano Jesús, el hermano Alejandro, María. Ellos son de Venezuela, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Verdad que sí? Así que si usted quiere arepa venezolana, ellos son los lugares. Mi hija y yo nos pusimos a inventar hace poco, hacer de que arepa venezolana, y fue un total desastre. Así que hay que ir donde el que sabe. Bueno, el 10 de mayo de 1940, Winston Churchill se convirtió en primer ministro de Inglaterra. Y cuando se reunió por primera vez con su gabinete ese 13 de mayo, les dijo: no tengo nada que ofrecer excepto sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor.
las dijo bajo el contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Solo habían pasado algunos 8 meses del inicio y habían pasado también varias derrotas con los aliados ante la Alemania nazi. En otras palabras, en un ambiente de guerras en potencia, Winston Churchill, en su primer discurso como primer ministro ante la Cámara Baja del Parlamento inglés, este hombre no trae porras, no trae alegrías, solamente promete nada más que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Y esto como que no da un discurso alentador para un primer ministro. No es el vamos a ganar, todo lo contrario. Es un mensaje claro y evidente de lo que el pueblo inglés estaba a punto de experimentar por los próximos 5 años después de este discurso. Entonces, a través de este pasaje vamos a ver cómo los creyentes experimentamos situaciones difíciles, situaciones en las que el pueblo de Dios parece que perdió y que el mundo parece que está ganando. La pregunta que surge es, ¿qué hacemos cuando llega la adversidad? ¿Cuál es nuestra respuesta ante la adversidad? El libro de Esdras nos invita, hermanos, en el capítulo 4 a ser fieles, a mantenernos firmes ante la adversidad que es inevitable, sobre la base de que Dios está en control de todas las cosas. Y esto lo vamos a ver en 2 movimientos. Primero veremos ser fieles en la adversidad, versos 1 al 16, y luego fieles a la promesa en los versos 17 al 24. La idea que quiero que queden en sus corazones hoy es que la obra de Dios enfrentará adversidades. Sin embargo, tenemos la promesa de que Dios estará con nosotros y Él cumplirá el propósito por el cual nos ha llamado. Esto es relevante para nosotros hoy a razón de que el mundo se encamina o va avanzando hacia ponerle más trabas y obstáculos a la iglesia de Jesucristo. Es decir, el mundo no se va a convertir en iglesia friendly. Todo lo contrario, habrá más hostilidad, habrá más rechazo y habrá más repudio a la iglesia y al evangelio. Y es ahí en donde nosotros como iglesia tenemos que ser fieles. Que nos mantengamos fieles a Él y a la misión que Él nos encomendó, porque un día Dios restaurará todo lo que hemos invertido en el reino para Él. Oremos. Padre, a pesar de mí, a pesar de mi pecado, edifica tu iglesia para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, primero veamos cómo ser fieles en la adversidad. Y quiero que primero veamos los primeros 5 versículos del capítulo 4. Vaya conmigo al capítulo 4, veamos los primeros 5 versículos. Dice la palabra del Señor: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros para casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro.
rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En esta primera sección vemos una interacción muy interesante, porque en esta escena vemos a unos personajes que son denominados o calificados como los enemigos de Judá y de Benjamín. Y esta primera porción presenta tres elementos. El primero es la solicitud de participar o de ayudar. Segundo, una negación a esa participación. Y tercero, una represalia por esta negación. Entonces, para poder esclarecer esto, tenemos que ver quiénes son estos enemigos de Judá y de Benjamín. Para eso tenemos que trasladarnos al siglo 8 antes de Cristo, específicamente al 722 antes de Cristo. Este año fue en el que Israel, las 10 tribus del norte, fueron conquistadas por el imperio asirio, específicamente por Salmanasar V, rey de los asirios, bajo el reinado de Oseas en Israel. Salmanasar lo hizo a través de un asedio que tuvo 3 años, que terminó con la destrucción de esa ciudad, la deportación de su población y, evidentemente, cesó el reino de Judá. Pero no solamente eso, también incluyó una mezcla de otras naciones. Esta mezcla dio como resultado lo que conocemos como el pueblo de Samaria, que más adelante van a ser rechazados por los judíos. Y este problema entre judíos y samaritanos, aunque evidentemente es mucho más complejo, de manera simple es que los samaritanos dicen: nosotros también somos pueblo de Dios, mientras que los judíos dicen: ustedes no son pueblo de Dios. ¿Cuál es el embrollo? En que cuando Salmanasar conquista esta parte, trae a otros pueblos. Entonces, vaya conmigo, por favor, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 13 al 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versos 13 al 18, para que veamos el contexto de esta Samaria. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito para ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová había mandado que no hiciesen de esa manera. Dejaron a todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar sus hijos y sus hijas por fuego, y se dieron en adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Noten que el verdadero pecado del reino del norte fue ignorar a los profetas y apartarse de Dios. Ellos desecharon los mandamientos. Y esto es clave porque el éxito de nuestra relación con Dios, como vimos en el sermón anterior, es
que nos apeguemos lo más que podamos a la palabra de Dios. El pueblo del norte negó completamente a Dios y se apartó de una manera aberrante. En el mismo capítulo 17 vemos, verso 28 al 31, dice: y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaín. Pero no solamente eso, verso 34, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Y tome en consideración que probablemente quien escribió Esdras también probablemente escribió Reyes y Crónicas. Es decir, que ese hasta ahora no es en el momento específico en que pasó. Hay años de diferencia ahí. De manera que la desavenencia que hay entre judíos y samaritanos, aunque tiene un elemento racial, es porque efectivamente Dios los apartó, ya que ellos persistieron en esto de no guardar los estatutos de Dios. Eso no quiere decir que Judá fue maravilloso, ni que hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque en el versículo 19 del capítulo 17, miren qué dice de Judá. Verso 19, mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. En otra palabra, Judá no fue un pueblo ejemplar. Todo lo contrario, fueron tan malos como Israel. Sin embargo, el nivel de depravación en el que cayeron Israel excedió por muchísimo más a Judá. Además de que en Judá tenemos la promesa del Mesías. Entonces, todo esto es para darnos a entender esta interacción que hay entre los judíos y benjamitas, que vamos a llamar de ahora en adelante Israel para no confundirnos, y los enemigos de Israel. Verso 2 del capítulo 4 del libro de Esdras. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Esta oferta parece buena. Esta oferta se ve interesante, pero cuando vemos el historial de este pueblo, está cargada de elementos que están divorciados de lo que ya Dios había planteado. James Hamilton comenta de esto y dice: aseguran adorar a Yahweh en el versículo 2, pero la historia de estas personas, quienes fueron asentadas en la tierra de Esar-Adón, rey de Asiria, se narra en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Su inaceptable sincretismo es evidente por la forma en que los líderes de la comunidad retornada rechazaban la ofrenda de ayudar de estas 4:3. En otras palabras, el sincretismo es cuando yo incorporo en mi religión cosas que no son propias de ella. Y eso es común en la religión popular. Que cuando vamos a nuestros países vemos que la religión popular tiene elementos de vudú, de hecho, elementos mágicos religiosos. Y es ese sincretismo que se ve también aún en iglesias cristianas.
Iglesias que empiezan a combinar cosas y prácticas extrañas que no están en la palabra de Dios. Es decir, que eso no es extraño para nosotros. Estas personas buscaban no necesariamente el culto de Jehová, sino introducir cosas al culto de Jehová. Es decir, esta ayuda viene cargada de un sesgo que ellos realmente querían era hacer un sincretismo de lo que ya existía. Y es aquí en donde sale la importancia de ser fieles a la misión, ya que al igual que ellos recibieron una oferta de, entre comillas, ayuda, lo que realmente estaban buscando los enemigos era corromper el culto establecido por Dios a su pueblo. Es común que la iglesia reciba ofertas para comulgar con ideas o principios que van en contra del evangelio, buscando por lo general o suavizar o flexibilizar el evangelio que hemos recibido. Pero note lo siguiente. Verso 3 del capítulo 4. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Noten que la primera respuesta que dan es: no nos conviene. Y en la versión Nueva Biblia de las Américas, miren cómo traduce esto. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel le dijeron: no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos casa a nuestro Dios. En otras palabras, nuestros principios, dice Israel, y nuestros objetivos son distintos a los suyos, samaritanos. No somos lo mismo. No estamos adorando al mismo Dios, ni servimos al mismo Cristo, en el caso de nosotros. ¿Qué dice Pablo? 2 de Corintios, capítulo 6, 14 y 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte de el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mis queridos hermanos y hermanas, no hagamos yugo desigual. Y aunque eso suele ponerse en el contexto de las relaciones matrimoniales, el verdadero contexto de esto no es el matrimonio, es la santidad de Dios. En otras palabras, cuando yo me uno en yugo desigual, como pudieron haber hecho los judíos en ese tiempo, estaban comulgando con el pecado. Y si comulgan con el pecado, Dios no puede estar ahí. Y lo que habían hecho unos días antes con el holocausto se iba a caer en meses al aliarse con ese yugo desigual. ¿Cómo se ve esto en nuestros días? Cuando flexibilizamos nuestras creencias para acoplar la iglesia al mundo. Cuando accedemos a ver el lado humano de las cosas, olvidando completamente la verdad de Dios. Por ejemplo, que demos paso a la política, a la iglesia. Que hagamos acuerdos con instituciones que promueven antivalores sobre la base de alcanzar a los perdidos. O que minimicemos las prácticas pecaminosas porque ellos se aman. O porque no están haciendo daño a nadie. Eso es lo mismo que nos están diciendo ellos: edifiquemos juntos. Cuando cedemos a eso, estamos edificando con ellos. No, hermanos y hermanas, el evangelio
en el fin no justifica los medios. En el Evangelio, el fin no justifica los medios. Todo lo contrario, en el Evangelio hay un solo fin y un solo medio. ¿Cuál es este? Su palabra es el medio y su fin la gloria de Dios. Nosotros no entramos en el jueguito de, bueno, pero que ellos son buenos. ¿Qué dice la palabra? Cuando entramos en esos acuerdos, estas flexibilidades, estamos diciéndoles a los samaritanos espirituales, edifiquemos juntos. Pero esto no nos conviene. ¿Por qué? Porque somos un pueblo de la palabra. Y todo lo que vaya en contra de la palabra, va en contra de nosotros. Pero no obstante a eso, vemos cómo debemos ser fieles a la oposición. Esdras 4, 5. 4 y 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificaran, sobornando además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. El famoso comentario Matthew Henry dice: cada intento de revivir la verdadera religión suscitará la oposición de Satanás y de aquellos en quienes él obra. Aquí vemos que aquellos que supuestamente querían edificar con el pueblo de Israel sacan a relucir sus verdaderos colores. Ellos, ante la negativa de participar, ¿qué hacen? Toman represalia y van en contra del pueblo de Dios. Y noten qué hacen. Primero, intimidan al pueblo. ¿Cómo? Amenazan. Luego, aterrorizan al pueblo. ¿Cómo? Con vandalismo. Y tercero, sobornan al sistema. ¿Para qué? Para hacer daño al pueblo y crear legislaciones o leyes en contra de la fe. Y esto no pasó una sola vez. Esto pasó por algunos 19 años. 19 años, hermanos y hermanas. 19. Todos los días. Ahí. Intimidando, atemorizando, sobornando. Intimidando, atemorizando, sobornando. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahí solamente hay 2 semanas. Quedan 2 más del mes. Y quedan 12 meses más. Y quedan 18 años más después de ahí. Imagínese usted. Fue un asedio constante por años. Y no solamente el templo, sino que también incluyó la edificación del muro que vemos en Nehemías. Vaya conmigo al verso 6 de ese capítulo. Y en el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También los días de Artajerjes, sirviendo Bislam, Mitríades, Tabel y los demás compañeros suyos, a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Rehum, canciller, Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En esta parte del libro es válido aclarar que estas 2 cartas, una primero a Asuero y otra a Artajerjes, fueron escritas no durante este momento específico, sino que se ajustan a Nehemías. Y por eso es que hay este tema con los reyes, porque Esdras es hasta Darío y en el caso de Nehemías es hasta Artajerjes. Es importante recordar que Esdras y Nehemías se veía como un solo libro en la Biblia hebrea. Y entonces el autor lo que quiere resaltar es la forma en que el pueblo fue asediado por esas personas. Y si lo ponemos todo junto, fueron 60 años de zozobra. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, semana 1, por 4, por 12, por 60.
Yo tengo 42 años y mi mamá ha bregado conmigo 42 años y mi mamá ya no aguanta más. Imagínense 60 años de mí. Oren por mi mamá. Noten cómo estos, cuando hacen el chisme con los reyes, la imagen que están presentando. Verso 12 al 16. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora, sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada, los muros fueran levantados, no pagarán tributos, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio. No nos es justo ver el menosprecio del rey. Por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey para que se busque en el libro de las memorias de sus padres y hallarás en el libro de las memorias, sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes de las provincias y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esa ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esa ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región del más allá no será tuya. Entonces, ¿qué resaltan los enemigos? Que Israel es un problema militar, porque es una ciudad rebelde y mala. Es un problema de economía, porque esa ciudad, si fuera levantada, no va a pagar ni tributo, impuestos o renta, verso 13. Y un problema político, porque si la ciudad fuera levantada en sus muros, la región del más allá no será tuya. Se le pusieron la cabeza grande a Artajerjes. Le dijeron, tú imperio colapsaría por la obra de Dios. En esa misma medida, la iglesia de hoy experimenta oposición, ya que es algo común cuando hay en algún debate de dos ideas y el cristiano eleva su bandera de fe. Lo primero que dicen es, no aceptamos ese argumento porque tú eres cristiano. No es mi argumento, es que como yo soy cristiano, mi argumento es inválido. Es decir, yo puedo decir 2 más 2 son 4, pero como soy cristiano es mentira. Y lo que hacen es, en las películas y las series de televisión, es presentar a los cristianos como personas fanáticas, rígidas, intransigentes, atrasadas, opresoras y por lo general vinculadas a grupos extremistas radicales. Mientras que del otro lado, presentan a esas personas que tienen alguna desviación moral como inteligentes, carismáticos, balanceados o divertidos. Nunca presentan la depravación del personaje o la consecuencia del pecado. Permítanme compartir con ustedes algunas estadísticas de la clínica Wed Mayo Clinic, que no es cristiana, sobre los homosexuales. Permítanme compartirles. Mire, un homosexual corre un mayor riesgo de infectarse con VIH, el virus que causa el SIDA, así como de contraer otras infecciones de transmisión sexual. Eso nunca sale en la serie. Un homosexual puede tener mayor riesgo de depresión, trastorno bipolar y ansiedad. Nunca sale eso. Son más propensos a tener problemas de imagen corporal y trastornos alimenticios como bulimia, anorexia, que los otros hombres. Tienen más probabilidad de presentar trastornos de consumo de alcohol que otras personas. Y sufren violencia de pareja mayor que el resto de la gente. Pero eso nunca sale. No, él es inteligente. Estas informaciones no salen, al contrario, lo ponen a él como el cool. Él es cool porque él es balanceado. Él se abrió al mundo, él es un héroe. Mientras que el creyente es retrógrada, no inteligente. Ellos son los incomprendidos de la sociedad. Los que están castrados de la sociedad. Los que no pueden vivir porque la opresión de los cristianos está encima de ellos. Exactamente como hicieron los enemigos de Israel.
se presentan como que ellos son los paladines, los que vienen a rescatar el reino, porque tu reino, Artajerjes, se va a caer por esas pobres personas que están aquí construyendo. Verso 14. Siendo que nos mantiene del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, el pobrecito rey, que 50,000 personas le van a tumbar el imperio. ¡Ay! ¡Qué dolor! Verso 16. Hacemos saber que el rey, si esa ciudad fuera reedificada, la región de más allá no será más tuya. Tu reino se va a colapsar por 50,000 personas. Tú tienes un reino de más de 2 millones y pico de personas y 50,000 te lo van a colapsar. Cuando ponemos esto en el contexto de hoy, nosotros como pueblo de Dios sufrimos las intimidaciones, actos terroristas y corrupciones al sistema político que se traducen en un daño a la iglesia. Permítanme compartirles informaciones sobre un portal que se llama Puertas Abiertas. Miren, en Sudán, más de 165 iglesias han sido cerradas y otras destruidas. Se han denunciado violaciones de los derechos humanos como abusos sexuales, secuestros y saqueos. En China, cualquiera que se convierta al cristianismo es visto como un traidor a su etnia y a su familia. Los menores de 18 años siguen teniendo prohibido asistir a la iglesia. Y la mayoría de las iglesias que existen son vigiladas, que pueden ser cerradas sin previo aviso. Pero eso no sale. Lo que sale es, esa persona es intolerante. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestra fidelidad a Dios será probada en la adversidad. Y seremos probados. Escúcheme bien. Seremos probados y tentados donde no pensamos que nos iban a tentar y que nos iban a intimidar. No solamente tenemos que verlo en función de cosas gubernamentales. El mismo pecado está todos los días tentándonos, buscando que nosotros caigamos. Y Satanás no le va a dar a usted flores, ni un poema de qué bueno cristiano que eres. No, Satanás está 24/7 buscando como león rugiente a quien devorar. Es decir, como un león con hambre está buscando comida. Y usted una oveja, imagínese usted. Hay unos que son un poco más regordetes que otros, pero un saludo a... Ok. Esto no quiere decir, hermanos y hermanas, que no vayamos a pecar. Vamos a pecar. Pero si somos fieles a Dios y nos apegamos a su palabra, nuestra forma de reaccionar aún al pecado será de esperanza en el Señor, de que Él nos va a guardar y nos va a doler pecar, tanto que no vamos a querer pecar. Hermanos y hermanas, seamos fieles en la misión que tenemos. Tenemos una misión, seamos fieles en ella. Y aunque venga la adversidad, creamos que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que ser fieles a la promesa. Verso 17 al 24. Y el rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, y a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada la orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levantaba contra los reyes y se rebelaba, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron a todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues dad la orden que cese aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí se hará la nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes con esto, porque habrá de crecer el daño y perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario y sus compañeros,
fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. En este punto uno pensaría que después de una tormenta de algunos 20 años, las cosas se calmarían. Pero no fue así. Los enemigos lograron su objetivo. Lograron detener la misión que Dios encomendó a su pueblo. Esto pudiera sugerir que pensáramos que Dios nos ha abandonado o que las esperanzas se perdieron. La obra del templo se detuvo por algunos 15 a 20 años, lo que significa que se perdieron las esperanzas. Sin embargo, aunque sabemos qué pasa después y que los trabajos se reanudan en el capítulo 5, les invito a que nos pongamos en los zapatos de ellos. Luego de tener un buen inicio, una adoración maravillosa, una adoración excelente, miren qué pasó en este letargo de 15 a 20 años. El profeta Ageo explica cómo estaba el pueblo. Ageo capítulo 1, verso 4. Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa, el templo, está desierta. En otras palabras, la supuesta victoria de los enemigos, el pueblo cedió a la misión. Se olvidó de a qué fue llamado, de por qué regresaron a Jerusalén. Se fueron a sus casas a atender sus asuntos. En resumidas cuentas, no fueron fieles. Y esto es algo que nosotros también podemos caer. Podemos caer en el desánimo por el obstáculo. Podemos caer en priorizar otras cosas distintas a la misión de la iglesia. Cosas como trabajo, carrera, estudios, etc. Esto pasa cuando perdemos de vista que tenemos una promesa del Dios que está en la obra. ¿Cuántas veces hemos dejado la obra por las adversidades? ¿Cuántas veces hemos dejado de predicar el evangelio a ese familiar, a ese amigo, porque nos rechazó un día? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dejado por vergüenza de predicar el evangelio? Infieles. Siendo nosotros mismos infieles. Pero hermano y hermana, tenemos una promesa. Tenemos una promesa. Nuestra misión es clara y directa al punto. Tenemos que predicar el evangelio. Esto no es opcional. Esto no es si a mí me gusta. Esto no es si yo me siento ese día. Nuestra misión, al igual que el pueblo, era construir el templo. Levántese quien se levante. Levántese gobierno o no gobierno. Nuestra misión, hermanos y hermanas, es predicar el evangelio. Esa es tu misión. Tú no estás llamado a ser rico, no estás llamado a ser profesional. No. Eso es secundario. Prepárate, trabaja, claro. Pero tu misión, tan pronto viniste a los pies de Cristo, es la misión del evangelio. Proclamar a Cristo, ya. Dios, hermanos y hermanas, es fiel. Él se mantiene fiel. En la primera entrega vimos que Él es fiel a sus promesas. Y aún pasen 70 años, Dios cumple lo que promete. Pasen 120 años, Dios cumple lo que promete. Pasen 2000 años, Dios cumple lo que promete. Por lo tanto, hermanos, Cristo vuelve porque lo prometió. Pasen 3000 años, Cristo vuelve. Esa es la promesa. Mateo capítulo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, y ahí viene la promesa, yo estoy con vosotros 2 días. Yo estoy con vosotros 1 semana. Estoy leyendo otro libro. Estoy con vosotros todos los días. Y aunque dice hasta el fin del mundo, en el original dice hasta el fin de los siglos. Es decir, que Dios va a estar con usted hasta que se acabe el tiempo. Después de ahí ya no. Cuando el tiempo se acabe, ya digo, bueno, ya señores, ya acabamos esto. Dios estará con ustedes, hermanos. Dios es fiel. Por lo tanto, seamos fiel a la misión que Él nos ha dado. Vayamos y prediquemos el Evangelio, hagamos discípulos, bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Él nos promete que va a estar con nosotros todos los días. Y cuando se levante el gobierno X y diga, aquí no se predica el Evangelio, créame que hay forma de predicar el Evangelio. Hay forma. Porque el Evangelio no necesita una iglesia grande. ¿Sabe eso, verdad? El Evangelio no necesita ni a Facebook, ni a Twitter, ni a nada. El Evangelio lo que necesita es una gente que tenga una fe y la comparta con otro. Ya. Por lo tanto, permítame concluir. A través de este relato, Esdras nos hace ver que experimentaremos adversidad. Que por ser pueblo de Dios no significa que no se levanten enemigos. Tendremos altas, pero también tendremos bajas. Sin embargo, es en estas bajas en que nuestra fidelidad será probada y revelada. Es en los momentos de dificultad, en donde las cosas no salen como yo pensaba, en donde el enemigo parece que está ganando. Es ahí en donde tenemos que mantenernos firmes y fieles, confiados en que tenemos al Dios del cielo. Y este Dios del cielo está con nosotros todos los días. Todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes y martes y jueves y todos los días. Cuando mamá muere, Dios está ahí. Cuando hermano muere, Dios está ahí. Cuando me quita el trabajo, Dios está ahí. Dios está contigo todos los días. No hay un minuto que usted esté sin el Señor. Todos los días, 24 horas. No hay un minuto, no hay un segundo que Jehová no esté con sus hijos. Hermanos, Dios está contigo. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Apeguémonos a la palabra de Dios. El pueblo identificó a los enemigos y se dio cuenta que ellos no buscaban agradar a Dios, sino distorsionar la verdad del Evangelio. De igual modo, en este tiempo, el mundo nos ofrece que flexibilicemos nuestras posturas y que nos acoplemos a los nuevos tiempos. No, nosotros tenemos una misión y la Biblia no cambia. Cuando cambia, usted cambia. Mientras tanto, siga predicando el Evangelio. Número 2, confiemos en las promesas del Señor. Hermanos, mi papá suele decir, Dios está en el mismo lugar. Dios no se mueve, Dios no le da calor, no le da frío, no se molesta por estar sentado, no se molesta por estar parado. Dios está exactamente en el mismo lugar. Por lo tanto, confiemos en nuestro Dios. Por último, perseveremos en nuestra misión. Las adversidades son inevitables. Enfrentaremos situaciones difíciles que nos harán desmayar, pero tenemos la promesa de que nuestro Dios, Él estará con nosotros. Por lo tanto,
si aún no has dado el paso de fe. Lo que parece que son pérdidas de la iglesia en su misión, donde la iglesia es desacreditada ante el mundo, solamente responden a un propósito de Dios. Y no son excusa para que no vengas a los pies de Cristo. Si rechazas a Cristo y el Evangelio, tu futuro, al igual que esas naciones, va a perecer. Asiria no existe hoy. No existe. Todo el que estaba como en contra de Israel, uno que otro queda así, mal puesto. Ahora, Jesús está aquí para ti y vino a salvarte. Y Él quiere que tú seas salvo y formes parte del reino de los cielos. Y si estás en la fe, sé fiel hasta la muerte, porque nos espera la corona de justicia. En este mundo tendremos aflicciones y adversidades, recibiremos ataques, pero podemos confiar que Dios ha vencido al mundo. Podemos confiar que Él nos sostendrá. Él nos sostendrá, hermanos. Él te sostendrá en las pruebas, las adversidades. Jehová te va a sostener con su mano derecha y Él no se dobla. No es sobornable, no es impresionable. Tú estás en el centro de la voluntad de Dios. Él te sostendrá. Confía en tu Dios, porque Él te sostendrá. Oremos. Padre eterno y Dios todopoderoso, gracias porque tú nos sostienes. Gracias porque tú eres fiel a tu promesa. Gracias porque nos diste a Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes, oh Señor, a ser fieles en la adversidad, a confiar, oh Dios, en que tú estarás con nosotros todos los días, que tú nos vas a sostener. No importa quién se levante, tú nos sostendrás. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son,
mi alma guardarán, alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá hasta que le pueda ver, Él regresará, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido acá. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, a ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles aún en medio de las adversidades, confiando, Padre Celestial, y recordando que tú nos sostienes, que tú estás con nosotros, Señor, todos los días. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos guíes, que nos acompañes de vuelta a nuestros hogares, Señor, y que podamos compartir tu palabra, Padre Celestial, con aquellos que no te conocen. Dirígenos, Señor, y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Somos enviados, hermanos.